9:06 a.m, mucha atención, hay noticia importante a esta hora, Lucas, y tiene que ver con una decisión que está tomando el Departamento de Estado de Estados Unidos, noticia urgente. Finalmente, el presidente Gustavo Petro, después de haber durante varios intentos atacado al gobierno del presidente Donald Trump, sí, en diferentes momentos, lo contábamos arrancando este programa, lo comparó con Hitler. Pidió un juicio contra el presidente de Estados Unidos y sus colaboradores por los ataques a 3 embarcaciones en el Mar Caribe que han dejado 17 personas muertas. Ha dicho el presidente Gustavo Petro que no descarta que dentro de esos muertos hubiera colombianos. Pero la noticia urgente hasta ahora es que el Departamento de Estado está anunciando que le revoca la visa al presidente Gustavo Petro. Hace unos meses el presidente había dicho en un consejo de ministros que seguramente eso iba a pasar. Es más, recuerde que en el episodio muy complejo entre Colombia y Estados Unidos el 26 de enero, que fue el momento en el que el presidente de nuestro país decidió devolver 2 aviones con migrantes, en ese momento Estados Unidos, y lo contábamos aquí en primicia, empezó a averiguar quiénes eran los funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro, sus familiares, las personas cercanas a su movimiento político y aquellos congresistas y partidos que fueran afines al presidente Gustavo Petro. No únicamente quienes hicieran parte del partido de gobierno, sino partidos, decía el comunicado, que apoyaran, que fueran cercanos y apoyaran las ideas del entre partido. Esos, y aquí lo contamos, había indagaciones o estaban averiguando sobre quiénes eran los congresistas del Partido Liberal cercanos al presidente Gustavo Petro para empezar a revocar visas. Este incidente diplomático se supera. Sí. El presidente Petro hace algunas semanas en un consejo de ministros dice que no sabe si finalmente le retiraron o no la visa, pero después de haber provocado en diferentes oportunidades esta semana al gobierno y a la Casa Blanca, se conoce la decisión del Departamento de Estado. Hoy más temprano el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una de las calles de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias, es lo que dice un comunicado del Departamento de Estado que acaba de publicar a través de su cuenta de X. Esto, hay que decirlo, Silvia, no es tan usual porque normalmente las revocatorias de visa las hace el Departamento de Estado de manera, por así decirlo, secreta, confidencial. De acuerdo. Y de hecho, cuando usted envía a preguntar si algo ha pasado, siempre dicen que este tipo de cosas no se hacen públicas, pero el presidente Petro pues hizo el anuncio hoy en público en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y a esta hora, 9:09 a.m, pues publica el Departamento de Estado este comunicado. Ahora, en este comunicado, Lucas, hay que subrayar 2 palabras que utiliza el gobierno del presidente Donald Trump. Dice: vamos a revocar la visa del presidente Petro debido a sus acciones temerarias e incendiarias. Son las 2 palabras que usa el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué deciden retirarle la visa al presidente Gustavo Petro? Por haberse parado en una calle en Nueva York y es que esto es un tema delicado. La decisión del gobierno de los Estados Unidos se toma no por haber llamado a Hitler al presidente Donald Trump, no por haberlo acusado de construir campos de concentración para migrantes, sino por haberle enviado un mensaje claro al ejército norteamericano de desobedecer las órdenes de su jefe máximo, que es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver si me confirman la declaración del presidente Gustavo Petro con megáfono en mano más temprano allí en una calle de Manhattan en Nueva York. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos, por eso desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Then I asked from New York, I asked to all the soldiers of the USA Army, don't put your hands against the people, not against the humanity. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad.
disobey the Trump's order. Obey the order of humanity. Yo mismo me arrodillé como cristiano. 9:11 p.m. Lucas, ahí estaba el presidente Gustavo Petro. Les contábamos al lado de Roger Waters, tenía un megáfono en la mano y un traductor. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Habían convocado una serie de marchas y de manifestaciones para pedir la detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Quien esta mañana, Silvia, dio su discurso en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, que ya está llegando a su fin. De hecho, les contábamos más temprano que fueron varias las delegaciones que en el momento en el que Netanyahu comienza su discurso ante el Pleno de las Naciones Unidas deciden levantarse y abandonar el recinto. Lo hizo, por ejemplo, la delegación colombiana en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. También estaba allí la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, y unas 4 horas más tarde, más o menos, el presidente Gustavo Petro, esto incluso había sido compartido desde la agenda de la Casa de Nariño, estaba contemplado que participara en esta protesta que arranca en Times Square en el momento en el que Netanyahu comienza su discurso y después se va acercando a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Por supuesto, estaba acordonada, pues porque esto tiene un montón de medidas de seguridad, porque usted tiene a 140 líderes y jefes de Estado y de gobierno participando aquí, entonces se acercaron lo más posible en esta manifestación a la sede de las Naciones Unidas, pero pues por supuesto a unos metros, porque esto está con un fuerte operativo de seguridad. Exactamente, el operativo de seguridad y los anillos, la verdad es que son bastante grandes por la cantidad de jefes de Estado que llegan a Nueva York durante esta semana para la Asamblea General de las Naciones Unidas. También ahí Trino Valentina, de la Embajada de Estados Unidos aquí en Colombia, en realidad dice el mismo mensaje en español. Exactamente, se encarga de replicar ese mensaje, teniendo en cuenta que es la representación oficial de Estados Unidos en nuestro país, el enlace diplomático, y uno de los temas también que, digamos, vuelve sobre el debate, vuelve sobre la mesa. Recordará usted lo que nos contaba ayer Juan Camilo Merlano, de unas declaraciones que les dio a varios medios de comunicación un funcionario de manera anónima del Departamento de Estado, que estaba calificando como triste esas intervenciones del presidente Gustavo Petro en la ONU, su discurso principal, pero también lo que vimos a lo largo de la diferente agenda del presidente allí en Estados Unidos, y que ellos estaban tratando de tomar decisiones que no afectaran al pueblo colombiano, pero que sí estaban muy en desacuerdo de las posiciones que estaba tomando públicamente el presidente Gustavo Petro en contra puntualmente de Donald Trump, porque lo que hemos visto es que esas acusaciones son directamente contra Donald Trump y las decisiones que ha tomado desde que regresó a la presidencia. Son las 9:14 p.m, es noticia urgente y se las contamos a esta hora en Recap Blue. Mucha atención, Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, ha decidido revocarle la visa al presidente Gustavo Petro. Valentina, en segundos, y Lucas, averigüemos en dónde está en este momento el presidente Gustavo Petro, que debería volver a Colombia mañana según el decreto presidencial. El regreso a Colombia es el sábado 27, saliendo el domingo 21, regreso a Colombia el sábado 27, Silvia. El último evento público al que asistió el presidente de los colombianos allí en Nueva York fue hace muy pocas horas. Sí. Allí volvió a arremeter contra Donald Trump, le dijo irracional nuevamente, y toda esta pelea, digamos que se enmarca en una situación global que se presenta en Medio Oriente. Todo tiene que ver con los ataques de Israel a la Franja de Gaza, con la cantidad de niños, mujeres y personas que han muerto en medio de esta guerra que arrancó el 7 de octubre de 2023. Está próxima a cumplir 2 años, Silvia, y esto se enmarca también, porque lo decía el presidente Gustavo Petro en su discurso ante la ONU este martes, con el despliegue militar de buques en el Caribe. El presidente Gustavo Petro incluso llegó a comparar de cierta manera lo que está sucediendo en Gaza con lo que está sucediendo en el Caribe. Claro. Y decía que estos ataques, con las lanchas rápidas a los Estados Unidos, debía abrírsele un proceso penal a los responsables, insinuando incluso al presidente Donald Trump. Pero fíjese que ninguna de estas declaraciones generaron tanta molestia en el gobierno del presidente Donald Trump como ese mensaje directo a los militares, que fue y que ha sido considerado como un tema muy delicado por parte del Departamento de los Estados Unidos. Es que lo llaman temerario e incendiario. Esas son las dos palabras que utiliza ese comunicado muy corto del Departamento de Estado. Lucas, desde el expresidente Ernesto Samper,
no había un episodio como estos en Colombia. Pues tenemos 2 episodios, Silvia. No estábamos desertificados desde el gobierno de Ernesto Samper, con todo esto del proceso 8000 en el año 96. El presidente en ese entonces, Bill Clinton, desertifica al país en la lucha contra las drogas. Estuvimos desertificados en una segunda ocasión en ese momento y desde el gobierno de Ernesto Samper no estábamos desertificados por los Estados Unidos en la lucha contra las drogas y, como bien recuerda usted, desde Ernesto Samper pues no había un presidente colombiano que tuviera revocada la visa para entrar a los Estados Unidos. Y 9 de la noche, 16 minutos, ¿sí, Valentina? Sí, Silvia, que usted mencionaba como tal de este discurso, de esta, digamos, posición puntual que llevó el presidente Gustavo Petro, tiene que ver con lo que ocurre en Gaza, pero con la petición o la propuesta que hace el presidente, muy aparte de los otros mandatarios, es de crear este ejército, que incluso se ha vuelto una inquietud, porque si bien España, Chile, Brasil, otros países están haciendo un llamado al cese al fuego en la Franja de Gaza, esta vez el presidente Gustavo Petro habló de crear un ejército, el mismo de convocar a militares colombianos para intervenir en la Franja de Gaza y frenar lo que él llama es el genocidio. Valentina. Entonces es una posición bastante diferente. Mucha atención, que tenemos información importante a esta hora que llega desde la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro recibió la noticia en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Este aeropuerto, el JFK, es uno de los que sirve a la ciudad de Nueva York, exactamente. Y lo que nos dicen es que el avión presidencial está en este momento despegando. Acaba de despegar el presidente de Colombia, que tenía previsto regresar al país, por lo menos en el decreto, mañana. Pero se entera de la decisión del Departamento de Estado estando en el aeropuerto JFK, el John F. Kennedy, y ya acaba de despegar, así que estamos muy atentos, por supuesto, a la llegada del presidente de Colombia. Eso será en aproximadamente 6 horas. Exactamente. Y también de cuál fue esa última comunicación que haya tenido con el embajador Daniel García Peña, que lo estuvo acompañando en esa intervención principal allí en la Asamblea en la ONU y que se han convertido en el enlace principal. Recordarán ustedes cuando hablábamos, por ejemplo, el día de la desertificación, que el presidente fue quien el primero da la información ante la opinión pública porque recibe oficialmente la comunicación a través de los canales diplomáticos. Lo más seguro es que en este caso también haya sido informado a través de Daniel García Peña. Y acuérdese usted, Silvia, usted estaba recordando el primer choque que tienen Donald Trump y Gustavo Petro. Llevaba Donald Trump 6 días de regresar en este segundo mandato a la Casa Blanca, que finalmente, después de gestiones diplomáticas del más alto nivel con Washington, se logran desescalar. Usted anunciaba que se había en su momento dicho que se iban a retirar las visas de los funcionarios del gobierno, pero acuérdese usted que hubo una segunda tensión con los Estados Unidos que ocurre puntualmente empezando el mes de julio de este año, y es cuando decide el gobierno estadounidense llamar a consultas a John McNamara, quien es el encargado de negocios de la embajada en Bogotá, y en este momento es el máximo diplomático que tiene los Estados Unidos en el país, porque todavía no hay un embajador. Ya fue designado, pero no ha sido ratificado, no ha tenido el aval del Senado de los Estados Unidos. En ese momento, el gobierno Trump llama a consultas a John McNamara a Washington, el presidente Petro responde y hace lo mismo y llama a consultas aquí a Bogotá al embajador Daniel García Peña, y en ese momento el comunicado que publica el Departamento de Estado lo que dice es que esto se da en respuesta a unas declaraciones infundadas y reprochables provenientes de los más altos niveles del gobierno de Colombia. En ese momento explicaban también desde el Departamento de Estado que el regreso de John McNamara a Washington se daba de inmediato para sostener reuniones de alto nivel y evaluar la evolución del vínculo diplomático que estaba teniendo la relación con Colombia, que por supuesto es una relación histórica de cerca de 200 años de existencia, Silvia.